Hola a todos y bienvenidos un día más a este tiempo de meditación y de estudio en la palabra de Dios. Qué alegría poder comenzar o terminar nuestros días estudiando, leyendo, meditando en esta hermosa palabra, en estos mensajes que el Señor nos ha dejado por escrito desde hace siglos en las Escrituras. Recuerde que la escritura es inspirada por Dios y es útil para llevarnos a crecer, para fortalecernos, para levantarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Así que yo les doy la bienvenida. Mi nombre es Carlos Muñoz. Les damos la bienvenida a este canal en nombre de la Iglesia Iré. Y pues antes de iniciar nuestro estudio, invitarles como siempre a que vean este video hasta el final, a que lo compartan con otras personas, a que le den me gusta a nuestro contenido y también a que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho. Bueno, y en el día de hoy vamos a terminar las meditaciones y el estudio que hemos venido haciendo desde hace ya varios días sobre el libro de Josué. Ya entramos en la etapa final del libro. Hemos visto cómo Dios ha guiado al pueblo de Israel en varias etapas que lo van consolidando en la conquista de la tierra prometida. Y vemos que en los primeros capítulos del libro se nos mostró el paso del Jordán, la entrada a la tierra prometida, cómo ellos llegaron allí. Luego viene una etapa la etapa de la conquista, la etapa donde tienen que enfrentarse a esos enemigos en una serie de guerras, en una serie de batallas. Luego viene la etapa después de que terminó la guerra, pues viene esa etapa donde van a repartir la tierra. Entra en la repartición de la tierra, que fue lo que vimos en el audio pasado. Y termina esa etapa. Quiero recalcar este versículo en el capítulo 21, versículo 44. Dice: y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. O sea, hasta aquí Dios les está diciendo, o nos está contando, nos está narrando el libro de Josué, que todas las promesas que Dios hizo, todas las cosas, las palabras que el Señor les dijo, todo se cumplió y Dios les entregó la tierra. Y esto es bien especial. Y dice que el pueblo, dice que tuvieron reposo alrededor. Y aquí hay una lección importante. Después de las luchas, después del dolor, después de esa zozobra que nosotros vivimos, el Señor nos entrega paz y el Señor y tenemos que estar dispuestos a vivir una nueva bendición, un nuevo nivel. El Señor les dio, después de las guerras, después del dolor de las batallas, de la angustia que vivieron, el Señor les entregó la tierra, una herencia espiritual. Y eso es algo que usted y yo también tenemos que estar dispuestos a recibir. Después de nuestras luchas, de las luchas en las que estamos metidos, el Señor nos entregará una herencia grande, poderosa, victoriosa. El Señor nos ha dado herencia. Ahora la pregunta es, ¿usted está dispuesto a recibir esa herencia? Y aún más le hago otra pregunta. ¿Qué tan dispuesto está usted a conservar esa herencia? Hemos visto en muchas ocasiones personas que reciben herencias millonarias de parte de sus padres, pero poco a poco esa herencia se va disolviendo, la van vendiendo, va cayendo en manos de descendencia que no han valorado, que no han entendido, que no comprenden lo que eso significa, y la herencia se va perdiendo, se va de las manos de la familia. Y es muy común escuchar personas que nos dicen: todo eso era de mis abuelos, toda esa tierra que usted ve en tal parte, en tal otra, era de mis abuelos. ¿Y usted qué tiene? No, yo no tengo nada. Mire, eso es muy triste que lleguemos a ese punto,
que perdamos la herencia. Y asimismo tenemos una herencia espiritual. Vamos a leer el capítulo 22. Vamos a finalizar el libro de Josué hoy. Y vamos a mirar algunos aspectos de estos tres capítulos. El capítulo 22, el 23 y el 24, que es el cierre del libro. En el capítulo 22 nos narra el regreso de las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés a sus tierras al este del Jordán, después de ayudar a conquistar la tierra de Canaán. Mire, antes de entrar, cuando todavía Moisés vivía, se les entregó a estas tres tribus, a las 2,5 tribus, se les entregaron sus tierras al otro lado del Jordán, porque tenían muchos ganados, porque tenían muchas propiedades. Ellos recibieron su herencia antes de entrar a la tierra prometida. Y entonces, pues tomaron una actitud que no era muy sana. Simplemente un buen día le dijeron a Moisés: Moisés, como nosotros ya recibimos nuestra herencia, pues hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Un saludo para todos. Bueno, ustedes van a pasar el Jordán, nosotros nos quedamos aquí. Y Moisés se levanta y les dice: un momentico, ¿cómo así que ustedes no van a ir a pelear con sus hermanos? ¿Cómo así que ustedes no van a apoyar a sus hermanos en la conquista de la tierra prometida? Nada de eso. Entonces, ahí hacen un pacto, ahí hacen un compromiso. O sea, estas 2,5 tribus adquirieron un compromiso con Dios y con Moisés y con las demás tribus de ir y acompañarlas en el tiempo de la conquista. Ellas fueron y apoyaron y conquistaron. Pero una vez que terminó el proceso, que terminaron las batallas y la tierra fue repartida, entonces llegó el momento de la separación. Llegó el momento de volver a sus casas. Llegó el momento de retornar. Y entonces eso es lo que hacen, eso es lo que vemos aquí en este capítulo 22. Ellos vuelven a su tierra. Josué los elogia, Josué los despide, los bendice, les da las gracias por luchar junto a sus hermanos y los despide con bendición. Y aquí Josué les dice unas palabras, les da unas recomendaciones a estas 2,5 tribus y les dice en el versículo 5, dice: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. O sea, Josué les da 3 recomendaciones. Les dice que sigan con diligencia, que cumplan con diligencia los mandamientos. Luego les dice que amen al Señor y que anden en todos sus caminos y que guarden sus mandamientos y que le sigan a él, que no se olviden. Ahora, entendamos aquí, geográficamente hay una situación. El río Jordán era un límite, era una barrera natural. Entonces, estas tribus orientales quedaban, por decir algo, separadas del resto de las tribus. Por eso Josué les da esa recomendación y les dice, en otras palabras, no se alejen de Dios, no dejen de amarlo, no dejen de servirlo, no dejen de estar con él, no se hagan a un lado. Y los despidió y los despide. Mire, y entonces aquí los elogia, los bendice, los despide y los despide con bendición. Y ellos volvieron llenos de riqueza, ellos volvieron llenos de cosas materiales, con un botín muy grande, muy voluminoso. Pero cuando ellos iban en el camino, ellos levantaron un altar. Cuando llegaron al Jordán, a la ribera del Jordán, ellos construyen un altar muy grande, y las tribus de este lado, las occidentales, pues malinterpretan la construcción de ese altar y lo interpretan que es un acto de rebelión, que es un acto de desobediencia y de idolatría, y se van en contra de ellos. O sea, en otras palabras, estas tribus del occidente vieron que ahí había algo como que no encajaba, algo mal, vieron una anomalía que no les gustó e inmediatamente se levantaron y fueron a pedir explicaciones.
se levantaron y fueron a que estas personas, a que las 2,5 tribus les explicaran qué era lo que había pasado. Y casi se arma una guerra civil. O sea, aquí casi se arma un lío bastante fuerte. ¿Qué sucedió? Pues que ellos fueron a cargo o encabezando esa comitiva era el sacerdote Finés o Pinjas. Este sacerdote, que fue el mismo que frenó el pecado en Baal Peor. ¿Se acuerdan? Que en Números encontramos la historia de el sacerdote que cuando estaban cometiendo ese pecado en Baal Peor, Pinjas se levantó y con una lanza vino y acabó con los pecadores, con aquellos que estaban pecando adrede en una tienda de campaña. Pues ese mismo Pinjas o Finés, que nos dice aquí la Biblia, encabezó esa comitiva y se fueron hasta ese lugar con todos los ancianos, con todos los líderes, a que ellos les explicaran y a resolver el problema, el malentendido. Ahora, ¿cuál era la situación? La situación era que estos hombres, las 2,5 tribus, levantaron, digámoslo así, un monumento para que no se les olvide, para que las generaciones futuras no olviden que ellos también pertenecen a Israel y que esa tierra también es de ellos. O sea, aquí hubo como cierto temor de que en algún momento las generaciones futuras de un lado del occidente rechacen a las del oriente y haya una división. Entonces, para evitar esa división, levantan ese lugar. Entonces aquí miremos que aquí hay una enseñanza bien especial y poderosa. Hay cosas que suceden en nuestros entornos. Vamos a hablarlo del entorno de la iglesia, de nuestro entorno eclesiástico. Hay muchas situaciones de personas que hacen cosas que no agradan a Dios, que hacen cosas que quizá no están bien ante nuestros ojos, y tenemos que levantarnos. Lo que sucedió con estas tribus occidentales se llama celo, y ellos mismos lo expresan ahí en este capítulo y dicen: no sea que vamos a volver a caer en el mismo pecado de Baal Peor, no sea que vamos a caer en el mismo pecado de Acán, que nos dejó una derrota en nuestra conquista de la tierra prometida. Entonces, mire, como eso ya les había pasado, inmediatamente se dieron cuenta que había una anomalía, inmediatamente corrieron a corregirla, a averiguar qué había pasado. No lo dejaron pasar. Y esto es muy importante. Como cristianos, como hijos de Dios, nosotros tenemos que tener la misma actitud. Tenemos que tener nuestros ojos abiertos. Hay muchas cosas que hacen muchas personas en la iglesia que no están bien. Y si usted y yo tenemos una conexión con Dios, si tenemos celo por Dios, por la casa de Dios y amor por la obra de Dios, tenemos que levantarnos y corregir. Tenemos que levantarnos y a través de las autoridades permitir que Dios haga algo y meta su mano y corregir el malentendido. En este caso era un malentendido. Ahora, usted me dirá, seguramente me estará diciendo, estará pensando: pero es que bueno, yo no soy líder en la iglesia, yo no sirvo en la iglesia, yo no tengo ese cargo. Pero bueno, usted es líder en su casa. Y vamos a hablar también de lo que pasa en nuestra casa. Usted y yo somos líderes en nuestra casa y tenemos unos hijos, estamos a cargo de un hogar, estamos al mando de esta nave que se llama hogar, que se llama casa. Y si vemos alguna anomalía, algo que está pasando, algo que se está haciendo mal en la vida de nuestros hijos, en lo que esté pasando, tenemos que tomar acciones inmediatas, mis amados. Tome acción inmediata y corrija lo deficiente. Pablo se lo dijo a Timoteo: te dejé en Creta para que corrijas lo deficiente. Hay cosas que a lo mejor no funcionan bien, pues está en usted, en nosotros, levantarnos y tomar correctivos con sabiduría, resolver ese conflicto y permitir que todo vuelva a encaminarse donde tiene que estar y como tiene que estar. Entonces, ese es el mensaje del capítulo 22 de este libro de Josué. Y termina
todos en paz, ellos vuelven a sus tierras. Ahora, el capítulo 23, aquí vemos un salto de tiempo. En este capítulo 23 vemos que están más o menos aproximadamente, han pasado unos 24 o 25 años después de ellos haber pasado el Jordán. Y se nos dice que Josué ya estaba avanzado en edad. Dice el capítulo 23 del libro de Josué: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Mire, aquí vemos entonces en este capítulo 23 el discurso de despedida de un anciano, de Josué. Ya estando anciano, se dirige a los líderes de Israel. Después de darles descanso de sus enemigos, les hace una exhortación. ¿A qué? A ser fieles a la ley, a no mezclarse con las naciones paganas y amar a Dios. Les advierte que la desobediencia va a traer juicio y también la pérdida de la tierra prometida. Mire, y esto es bien importante, Dios les dio una herencia, la herencia de la tierra prometida, pero esa herencia estaba en riesgo, estaba sometida a una condición. ¿Cuál era esa condición? De que ellos permanecieran fieles al Señor. Entonces, aquí lo primero es que Josué les recuerda que Dios ha peleado por ellos, que ha cumplido todas sus promesas y que ha expulsado a todas las naciones enemigas. Josué les recuerda esta promesa. Ahora, después de esto, Josué les dice, les da unas instrucciones, y préstele atención a lo que nos dice este capítulo 23. Dice en el versículo 6: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Mire, lo primero que les dice es: esfuércense mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en la ley de Moisés, a cumplir con las escrituras, a cumplir con lo que dice la palabra de Dios. Más adelante en el verso 8 les dice: mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Sigan a Dios. Y en el versículo 11, dice: guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Mire que aquí Josué les está diciendo tres cosas muy importantes. Esfuércense, pero no esfuércense de cualquier manera, esfuércense mucho. Esa es la palabra. Esfuércense mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en la ley de Moisés. Una vez más, aquí nos encontramos una palabra que viene viajando en este libro desde el principio, desde el capítulo 1. Una palabra que Dios le dijo a Josué y parece que se le quedó en su interior y se convirtió en su código de vida. Se convirtió en su lema principal, se convirtió en un principio. Y aquí yo quiero entrar en otro terreno. Qué bonito es y qué especial es cuando recibimos una palabra de Dios y esa palabra se convierte en un principio fundamental en nuestra vida. ¿Cómo cambia nuestra percepción? ¿Cómo cambia nuestra vida? Cuando usted y yo decidimos entender, comprender y sobre todo obedecer lo que la palabra de Dios dice. Mire, Dios aquí le estaba diciendo, Dios le dijo a Josué: yo voy a estar contigo y voy a estar contigo donde quiera que vayas. Pero ¿sabes qué, Josué? Tienes que esforzarte y ser valiente. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Recordemos lo que dice el capítulo 1, versículo 8, que es la palabra que marca el libro de Josué. Y aquí Josué, ya teniendo la experiencia, se los dice y se los repite: esfuércense mucho en guardar y en cumplir la palabra de Dios.
Qué bonito es cuando la palabra de Dios hace rema, queda grabada, queda guardada en nuestro corazón. Mire, yo quisiera que, y este es realmente nuestro objetivo, que la palabra quede guardada en su vida y que se convierta en un principio fundamental. Esfuércese, esfuércese en cumplir, esfuércese en descubrir lo que dice la palabra de Dios. Si es primera vez que usted ve este video, yo le invito a que a partir de hoy, usted tome la palabra, estudie la palabra y descubra esos tesoros y haga los suyos. Esta herencia es para usted. Este tesoro, este diamante es para usted. Pero aquí también no solamente le dijo Josué que se esforzara, que siguieran a Dios, que guardaran con diligencia las almas, su ser interior. Dice, guardad con diligencia vuestras almas. Ese ser interior que hay en nuestra vida, el corazón. Más adelante en Proverbios nos habla de ese término, del corazón. Mire, ese ser o esa parte interior que se contamina, que se daña, que se endurece y que luego nos lleva a inclinar nuestra vida a las cosas del mundo, a las cosas de la carne. Recuerde lo que el Señor le decía, a la enseñanza que el Señor Jesucristo daba cuando estaba en esa discusión, en esa pequeña discusión con los fariseos. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, no es comer con las manos sin lavar. Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, las cosas malas, todo eso. Porque en el corazón se incuban todas estas cosas. Hay que sanar el corazón. Por eso dice, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Ahora, en otra parte aquí de este capítulo 23, Josué les hace una advertencia, les hace una advertencia contra la asimilación, les advierte que si se mezclan con naciones, con las naciones vecinas, a través de matrimonios o a través de la idolatría, pues Dios ya no va a expulsar a estos pueblos, sino que ellos serán un lazo. Dice que van a ser lazo, trampa, azote y espinas para Israel hasta que perezcan. Mire, aquí menciona 4 cosas. Van a ser lazo, van a ser una trampa, van a ser azote y van a ser espinas. Van a ser algo molesto. Y esto nos da un mensaje bien especial. Dios a nosotros nos ha llamado a erradicar a nuestros enemigos, a erradicar a ese enemigo que quiere venir a dañar, que no glorifica a Dios. Dios le pidió eso al pueblo de Israel: erradiquen los enemigos para que no se contaminen, erradiquen a esta gente, sáquenla. Pero ¿sabe qué pasó? Ellos no lo hicieron, no pudieron o no quisieron. No sé exactamente cuál es la profundidad. En todo caso, no lo hicieron. No sacaron a estas personas. Prefirieron hacerlos tributarios. Dejarlos ahí, pero que nos garanticen que nos van a dar un dinero, un impuesto. Y ganamos dinero. O sea, ellos asumen y es un negocio, pues vamos a convivir con ellos, pero que ellos nos paguen. Y les alquilamos las tierras. Eso no era lo que Dios quería. Eso no era lo que Dios quería. Ahora, ¿qué pasa? Pues que estos enemigos se convertirían entonces en azotes, en espinas, en la piedrita en el zapato, en esa espinita en el ojo, en esa molestia diaria, porque ellos no quisieron. Y hoy en día lo vive el pueblo de Israel. Como ellos no quisieron hacerlo, hoy en día tienen un problema bastante grande, bastante gordo. Estamos hablando del pleno siglo XXI. Tienen a los palestinos ahí viviendo al lado, que los incordian, que los dañan, que cada 2 por 3 los atacan, les lanzan misiles, les insultan a su gente, se meten a sus casas, etcétera, etcétera. Y eso sucede. Mire,
¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor con este mensaje? Erradique de su vida todo aquello que no glorifica al Señor. No trate de convivir con el pecado. No trate de convivir con cosas que a Dios no le agradan. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Eso es abominación en contra de Dios. Eso se convierte en un azote, en espinas para su vida. Ahora, hay unas consecuencias. Al final nos habla de las consecuencias del pacto. Josué les enfatiza que así como se cumplieron las bendiciones, también se van a cumplir las maldiciones y el juicio si quebrantan el pacto con Dios. Si quebrantan el pacto, vienen unas maldiciones. ¿Recuerdan Deuteronomio 28? El Señor fue muy claro en este capítulo. Si usted obedece, si usted busca al Señor, si usted cumple con sus mandamientos, pues entonces el Señor le dará bendiciones. Pero si usted no quiere obedecer, si usted no quiere someterse a la palabra de Dios, pues entonces van a venir cosas negativas a su vida. Entonces el capítulo nos muestra la importancia de la fidelidad continua y el peligro de la complacencia espiritual después de haber logrado la victoria. Mire que es bien importante lo que nos encontramos en este capítulo. Y por último, en el capítulo 24, que es el último capítulo de este libro de Josué, pues este capítulo 24 nos narra la despedida y el discurso final de Josué en Siquem, donde reúne a las tribus de Israel para renovar el pacto con Dios. Aquí Josué le da un repaso a la fidelidad de Dios desde Abraham hasta la conquista de Canaán y llama al pueblo a que tomen una decisión, entre servir a Jehová o a los ídolos. Y declara su famosa frase, aquella famosa frase que dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, pues aquí Josué revisa la historia. Una vez más, ya Josué, siendo un anciano, nos hace una revisión entre el versículo 1 y el versículo 13. Nos revisa la historia. Dice que Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos de Israel, llamó a sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel. Mire, aquí viene una palabra. Josué no va a dar un discurso porque sí, porque les quiere dar unas palabras. No. Así dice el Señor. O sea, Josué está haciendo un canal donde está trayendo al pueblo de Israel esa palabra que viene de Dios una vez más. Así dice el Señor. Mire, y aquí nos encontramos un gran ejemplo de un hombre de Dios, un hombre fiel que transmite lo que Dios le dice, que transmite, y no era lo que a él le parecía. Hemos visto a lo largo del libro cómo Josué hacía lo que Dios le decía, y cuando quiso hacer lo que le pareció, le fue mal. Cuando quiso hacer lo que le pareció, le fue mal. Eso es una lección bien grande. Así dice el Señor. Así que cuando usted lea en la Biblia esa palabra, esa frase, abra sus oídos, incorpórese, despierte y preste atención, porque viene la voz de Dios. Entonces aquí viene una palabra que viene, perdón por la redundancia, de parte de Dios. Así dice Jehová, Dios de Israel. Y entonces recuerda toda la historia, cómo Dios sacó a Abraham, sacó a Israel de Egipto, les entregó la tierra prometida y les muestra la fidelidad que ha tenido para con Israel. Luego, después de conocer toda esa historia, en el versículo 14 dice lo siguiente, préstele atención, dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servid a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aquí vemos un llamado
a tomar una decisión. Un llamado a tomar una decisión. Mire, Josué insta al pueblo a temer y a servir a Jehová. ¿Con qué? Con integridad. Con integridad y en verdad. Dos características que el Señor aquí nos pide. Le pide al pueblo de Israel y nos pide a nosotros. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y luego dice, quiten de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. No podemos servir con integridad mientras tengamos todavía en pie dioses o sistemas de adoración en nuestra vida y en nuestro interior. Recuerde lo que nos dice más adelante la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. No podéis servir a Dios, a dos señores a la vez. No se puede. Y Dios nos aquí también a usted y a mí nos lo está diciendo. Quite, si usted quiere servir a Dios en integridad y en verdad, quite los dioses que hay en su vida. ¿Qué significa esto? Todo aquello que hemos puesto por encima de Dios, todo aquello que hemos puesto y que está desplazando a Dios de nuestras vidas. Esos son dioses, son ídolos. Puede que a lo mejor usted no esté arrodillado delante de un santo o delante de una figura de yeso. No es solamente eso. Muchas veces el ídolo es el trabajo. Muchas veces el ídolo es su celular, su computadora. Vamos a pensar en eso. El ídolo es usted mismo. Hay muchos dioses, pero aquí Dios nos dice, quiten de entre vosotros los dioses. Y luego, y si mal os parece servir a Jehová, entonces escojan, tomen una decisión. Es lo que Dios les está diciendo a través de este pasaje. Tome una decisión. Escoja quién va a servir. Mire, no podemos entrar en la tierra prometida si no tomamos una decisión. No podemos ir a dos aguas, con un pie aquí y el otro allá, con un pie en el mundo y el otro en las cosas espirituales. No, mis amados, es tiempo de que usted tome la decisión y deje las cosas que a Dios no le agradan y camine con el Señor. Ahora, Josué también les dice aquí, dice, si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, Josué también fue radical en una decisión. Yo no sé ustedes a quién van a servir, escojan a quién van a servir, pero yo y mi casa ya tomamos una decisión. Y yo espero que esa sea la decisión suya, que esta frase la haga suya. Yo la he hecho mía. Yo la he hecho mía y la vivo cada día. Yo y mi casa serviremos a Jehová de los ejércitos. Yo le invito a que usted también hoy haga parte de esa decisión. A partir de aquí, entonces, del versículo 16 al versículo 24, pues hay un compromiso que hace el pueblo. El pueblo responde afirmativamente, reconociendo las maravillas de Dios y prometiendo servirle. Ellos hacen un pacto. Ellos dicen, nosotros vamos a servir al Señor. Nosotros nos vamos a comprometer. Mire, es muy importante cuando leemos la Biblia ver las respuestas, observar las respuestas, las reacciones de la gente. Aquí ellos hicieron un compromiso, hicieron un pacto. Yo le invito a que usted renueve ese compromiso con el Señor. Mire las maravillas y también acepte ese compromiso y renueve ese pacto. Del versículo 25 al 28, mire lo que pasa. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová,
Y dijo Josué a todo el pueblo: He aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Se renueva el pacto. Josué establece estatutos, establece leyes en Siquem, los escribe en el libro de la ley de Dios, erige una piedra como testigo, siempre los símbolos, y se renueva el pacto. Qué bonito. Usted y yo necesitamos renovar nuestro pacto con Dios. ¿Qué está esperando para renovar ese pacto? Para renovar su entrega, para renovar su compromiso con el Señor. Aquí el Señor nos lo está pidiendo. Ahora termina del versículo 29 al 33. Ya el cierre, en el cierre del libro, nos termina este hermoso libro con la muerte de Josué. Dice que después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, de 110 años, y lo sepultaron en su heredad. Mire, muere Josué. El capítulo cierra con la muerte de Josué, con la sepultura a esos 110 años, y destaca el servicio al Señor del pueblo de Israel mientras vivieron los ancianos que lo conocieron. Nos destaca aquí en esta última parte dos cosas. Primero, la muerte de Eleazar, también en el último versículo. El sumo sacerdote también murió. También se acaba esa vida y toma el liderazgo sacerdotal, un sacerdote llamado Finés. Pero también nos muestra la sepultura de los huesos de Jacob, que no sé por qué razón todavía después de 24 años no los habían sepultado en el lugar donde él había, de los huesos de José, no los habían sepultado en el lugar que él había determinado. Mire, y cierra la historia con la muerte, con la sepultura y con un mensaje. Este libro de Josué nos ha dejado un mensaje bien especial. Primero, a lo largo del libro, desde el principio hasta el último capítulo, vimos la importancia de esforzarnos, de amar al Señor, de buscarlo, la importancia de entender de que Dios está con nosotros en medio de las batallas, de que Dios quiere conquistarnos, conquistar nuestras vidas, conquistar nuestros corazones para Él, pero también Dios quiere que conquistemos esas bendiciones que Él nos ha dado y que por nada del mundo perdamos esa herencia espiritual que nos dejó. A partir de ahora empieza otra etapa. Termina la vida de Josué y ya vamos a ver en el libro de los jueces qué es lo que sigue. Cómo sigue viviendo el pueblo de Israel después de que falta Josué y de que falta toda esta generación de ancianos que conocían al Señor. Eso lo vamos a ver en el libro de los jueces. Eso lo vamos a ver porque la Biblia no para. La historia continúa en otra etapa, en otro nivel. Y eso es lo que vamos a ver a continuación en nuestros estudios. Vamos a proceder a continuar con este hermoso libro también de la Biblia, donde vamos a aprender muchísimas cosas. Así que yo le invito a que se esfuerce, sea valiente, no tema y no desmaye. Obedezca la palabra de Dios. Medite en ella todos los días, de día y de noche. Como dice Josué 1:8, para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Josué nos enseña, el Señor nos enseña esto a través de este hermoso libro de Josué. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en este día. Gracias por darnos, Señor, una vez más una palabra que nos anima, que nos levanta, que nos fortalece, que nos llena, Señor. Padre, gracias por estas palabras de fuerza y de fe que tú mismo nos has regalado. Ayúdanos, Señor, a ponerlas por obra en nuestro interior, en nuestro corazón. Padre, obedecerlas, anhelar, Señor, obedecerlas todos los días de nuestra vida, Señor. Permite que esta palabra sea viva y sea eficaz para nosotros y que cada día nosotros podamos esforzarnos y ser valientes en cumplir la palabra, en cumplir, Señor, las
los mandamientos que tú mismo has dado para nosotros, Señor. Yo te pido que nos bendigas, que llenes nuestras vidas de tu amor, de tu gracia y de tu bondad. Que cada día abran nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro entendimiento para ver, para oír, para entender tu palabra y para llenarnos de ti todos los días de nuestra vida, Señor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.